¿Qué estás haciendo con mis regalos? La voz de Teresa salió grave, casi un susurro amenazante. Yo estaba en la cocina cuando la escuché. Dejé caer el paño sobre la mesada y sentí como el aire se volvía denso, pesado, como antes de una tormenta. Mi hija Yolanda había abierto el baúl de su auto y estaba acomodando las bolsas que Teresa acababa de traer. 40 kilos de productos del campo. Chorizo artesanal envuelto en papel madera. Quesos grandes y redondos que olían a leche fresca. Frascos de dulce de leche casero con esa textura espesa que solo se logra revolviendo durante horas. Tocino ahumado que mi hermana preparó ella misma en el galpón de su casa. Todo eso. Todo lo que Teresa trajo para mí. Yolanda lo estaba metiendo en su auto como si fuera suyo. Voy a dividir con la madre de Rodrigo, dijo mi hija sin siquiera mirarme. Lo dijo con esa naturalidad que duele más que un grito. Como si fuera lo más normal del mundo. Como si esos regalos no tuvieran mi nombre. Como si yo no existiera. Teresa caminó despacio hacia el auto. No corrió. No gritó todavía. Solo caminó con esa firmeza que siempre tuvo. Esa forma de moverse que dice más que 1000 palabras. Yolanda seguía acomodando las bolsas en el baúl, dándole la espalda a su tía. No se dio cuenta de que Teresa estaba justo detrás de ella hasta que fue demasiado tarde. ¿Qué estás haciendo con mis regalos?, repitió Teresa, pero esta vez más alto. Yolanda se dio vuelta sobresaltada. Tenía un frasco de dulce de leche en la mano. Lo sostenía como si fuera suyo. Como si tuviera derecho. Son para mamá, claro, pero yo voy a llevarle una parte a Alma. Ella también es de la familia. Yolanda habló con esa voz que usa cuando quiere justificar lo injustificable. Esa voz que yo conozco tan bien porque la he escuchado durante años. Esa voz que me convirtió en sombra dentro de mi propia familia. Teresa no dijo nada más. Extendió la mano y tomó el frasco. Luego empezó a sacar todas las bolsas del baúl, una por una. Yolanda intentó detenerla, pero mi hermana la apartó con el brazo. No fue violento. Fue firme. Fue definitivo. Tía, ¿qué te pasa? Yolanda levantó la voz. Los vecinos empezaron a asomarse por las ventanas. La señora de enfrente salió al jardín fingiendo regar las plantas, pero todos sabíamos que estaba ahí para mirar, para escuchar, para después comentar. Lo que me pasa es que traje 40 kilos desde el campo para mi hermana. No para vos. No para tu suegra. Para Francisca. Teresa pronunció mi nombre como si fuera un decreto. Como si estuviera firmando un documento legal. Cada sílaba sonó clara, sin dudas, sin temblores. Pero mamá vive acá, con nosotros. Lo que es para ella, es para la casa. Yolanda intentaba recuperar el control de la situación. Intentaba sonar razonable. Pero su voz temblaba. Porque sabía. Sabía que lo que estaba haciendo era indefendible. ¿Y por eso te lo llevas todo para dárselo a otra mujer? ¿Para la madre de tu marido? ¿Esa es tu lógica? Teresa dejó las bolsas en el piso y se cruzó de brazos. Su mirada era de acero. Yo la conocía. Había visto esa mirada cuando éramos niñas y alguien intentaba abusar de nosotras en el mercado. Había visto esa mirada cuando un hombre le faltó el respeto a nuestra madre. Era la mirada que decía, hasta acá llegaste. Yolanda abrió la boca para responder, pero no le salió nada. Se quedó ahí parada, con las manos vacías, mientras Teresa recogía las bolsas y las llevaba de vuelta a la casa. Pasó junto a mí sin decir nada. Yo estaba en el marco de la puerta, paralizada. No sabía si salir o quedarme. No sabía si llorar o agradecer. Solo sabía que algo acababa de cambiar para siempre. Mi hija me miró desde afuera. Había algo en sus ojos que no supe interpretar. ¿Era vergüenza? ¿Era rabia? ¿Era resentimiento? Cerró el baúl de un golpe y entró a la casa empujándome con el hombro al pasar. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. El silencio que dejó fue más elocuente que cualquier insulto. Teresa puso las bolsas sobre la mesa de la cocina y empezó a sacar los productos uno por uno. Los acomodaba con cuidado, como si fueran tesoros. Y lo eran. Cada chorizo representaba horas de trabajo. Cada queso era el resultado de levantarse al amanecer para ordeñar las vacas. Cada frasco de dulce de leche era una tarde entera revolviendo la olla de cobre sin parar. Todo eso.
Todo ese esfuerzo, todo ese amor. Yolanda lo iba a regalar como si no valiera nada. ¿Hace cuánto que te trata así? Teresa me miró directo a los ojos. No era un reproche. Era una pregunta genuina. Una pregunta que dolía porque conocía la respuesta. Y yo también. No sé. Varios años. Desde que Rodrigo y ella se casaron, creo. Quizás desde antes. Ya ni me acuerdo. Mi voz salió débil, casi inaudible. Me senté en una de las sillas de la cocina y miré las bolsas sobre la mesa. No podía creer que todo eso fuera para mí. Hacía tanto tiempo que nadie me daba nada. Que nadie pensaba en mí. Que nadie me veía. Francisca, ¿vos te escuchás cuando hablas? Teresa se sentó frente a mí y tomó mis manos. Tenía las manos ásperas, curtidas por el trabajo del campo. Pero eran cálidas. Eran reales. Eran las manos de alguien que me quería de verdad. No entiendo. La miré sin comprender. Dijiste que no te acordás cuando empezó a tratarte mal. Que ya ni sabes. ¿Te das cuenta de lo grave que es eso? Teresa apretó mis manos con fuerza. Francisca, vos sos mi hermana. Te conozco desde que naciste. Y la mujer que tengo enfrente no es la misma que se fue del pueblo hace 40 años. La gente cambia, Teresa. Yo también cambié. Intenté sonar convincente, pero mi voz me traicionó. Se quebró a mitad de la frase. Sí, la gente cambia. Pero vos no cambiaste. Vos te apagaste. Y yo no vine hasta acá para verte apagada. Vine para recordarte quién sos. Teresa se levantó y empezó a guardar los productos en la alacena. Los puso en el estante más alto, donde Yolanda no pudiera alcanzarlos fácilmente. Esto es tuyo. Todo esto es tuyo. Y si tu hija quiere llevarse algo, que te lo pida. Con respeto. Como se le pide a una madre. No como se le quita a una desconocida. Sentí algo raro en el pecho. Una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque alguien finalmente había dicho lo que yo no me animaba a decir. Miedo porque sabía que esto no iba a quedar así. Yolanda no iba a perdonar esta humillación. Y yo iba a pagar las consecuencias. Escuché pasos en el piso de arriba. Era ella. Caminaba de un lado a otro de su habitación. Probablemente estaba hablando por teléfono con Rodrigo. O peor aún, con Alma. Su suegra. La mujer que ocupaba el lugar que debería ser mío en esta casa. ¿Quién es Alma? Teresa me miró con curiosidad. Yo no le había hablado mucho de ella en nuestras llamadas telefónicas. No porque no quisiera, sino porque me daba vergüenza admitir que había otra abuela en esta casa que recibía más amor que yo. Es la madre de Rodrigo. Vive a 10 cuadras de acá. Pero Yolanda la trata como si fuera una reina. Le lleva comida todos los días. La invita a almorzar los domingos. Le compra ropa. Le paga las cuentas. Le da dinero. Y a mí. Bueno, ya viste. A mí me toca limpiar, cocinar y desaparecer. Teresa cerró la alacena con fuerza. El sonido resonó en toda la cocina. Yo no siempre fui esta mujer invisible que ves ahora. Hubo un tiempo en que fui otra persona. Una mujer con sueños, con voz, con presencia. Eso fue hace mucho. Tanto que a veces me cuesta recordar cómo era esa versión de mí. Tengo 63 años. Enviudé hace 8. Mi esposo se llamaba Eduardo. Trabajaba en una fábrica de muebles y murió de un infarto mientras lijaba una mesa de roble. No sufrió, me dijeron. Cayó y ya estaba muerto cuando llegó al piso. Yo todavía no sé si eso me consuela o me duele más. No pude despedirme. No pude decirle que lo amaba una última vez. Solo recibí una llamada del hospital y cuando llegué, ya estaba tapado con una sábana blanca. Después de eso, todo cambió. La casa donde vivíamos era alquilada. No podía pagarla sola con mi pensión. Yolanda me ofreció venir a vivir con ella y Rodrigo. Acababan de comprar esta casa. 3 habitaciones, 2 baños, un pequeño jardín al frente. Me dijeron que era temporal. Que solo hasta que me recuperara emocionalmente. Que solo hasta que encontrara algo más económico para mí sola. Eso fue hace 8 años. Y todavía estoy acá. Al principio no fue tan malo.
Yolanda trabajaba todo el día en una oficina de contabilidad. Rodrigo manejaba un camión de reparto. Yo me encargaba de la casa. Cocinaba, limpiaba, lavaba la ropa. Me sentía útil. Sentía que estaba pagando mi estadía de alguna manera. Nadie me lo pidió, pero yo lo hacía igual. Porque así me criaron. Porque así soy. Pero entonces conocieron a Alma. Bueno, Rodrigo ya la conocía, obviamente. Era su madre. Pero Yolanda la conoció de verdad después de la boda. Y algo pasó entre ellas. Una conexión que yo nunca logré tener con mi hija. Alma es de esas mujeres que saben hablar. Que saben decir lo que la otra persona quiere escuchar. Que saben hacer sentir especial a quien tienen enfrente. Yo nunca tuve ese talento. Siempre fui más callada. Más reservada. Menos efusiva. Eduardo decía que era mi encanto. Que él se había enamorado de mi tranquilidad. Pero Yolanda nunca lo vio así. Para ella, mi silencio era indiferencia. Mi calma era frialdad. Mi reserva era desamor. Alma llegó a esta casa como un tornado. Empezó viniendo los domingos a almorzar. Después los domingos y los miércoles. Después 3 veces por semana. Ahora Yolanda va a su casa casi todos los días. Le lleva comida. Le hace las compras. Le paga las cuentas de luz y agua. El mes pasado le compró un televisor nuevo de 50 pulgadas que costó $800. $800 para su suegra. Y a mí me da $20 cada 15 días para mis gastos personales. Yo veo todo desde mi lugar en las sombras. Veo cómo Yolanda le habla a Alma con esa dulzura que nunca usó conmigo. Veo cómo le pregunta si durmió bien, si le duele algo, si necesita que le compre sus medicamentos. Veo cómo Rodrigo se sienta al lado de su madre en el sofá y le agarra la mano mientras ven televisión juntos. Y yo estoy en la cocina lavando los platos que ellos ensuciaron. No es que Alma sea mala persona. No lo es. Es amable conmigo cuando nos cruzamos. Me saluda, me pregunta cómo estoy, me sonríe. Pero hay algo en su mirada que me dice que ella sabe. Sabe que ocupa el lugar que debería ser mío. Y no le importa. De hecho, creo que lo disfruta. La casa donde vivo no se siente como mi casa. Tengo una habitación en la planta alta. Es la más pequeña de las 3. Antes era el cuarto de costura de Yolanda, pero cuando yo llegué lo vaciaron y pusieron una cama individual, un pequeño armario y una mesita de noche. Las paredes son blancas. No hay cuadros. No hay fotos. No hay nada que indique que alguien vive ahí. Es más parecido a una habitación de hotel barato que a un hogar. Mi ropa cabe completa en el armario porque no tengo mucha. 3 pantalones, 4 blusas, 2 vestidos para ocasiones especiales que nunca llegan, ropa interior y un abrigo viejo que compré hace 10 años. Mis zapatos son 2 pares, unos negros de diario y unas sandalias para el verano. Nada más. No necesito más. No salgo a ningún lado. Teresa vive diferente. Ella se quedó en el pueblo. Se casó con un hombre bueno que murió hace 5 años de cáncer. No tuvieron hijos. Tiene una casa pequeña de adobe con un jardín enorme donde cultiva verduras y hierbas. Cría gallinas. Tiene 3 vacas y 2 cerdos. Hace sus propios quesos, sus propios embutidos, su propio dulce de leche. Vive sola pero no está sola. Tiene vecinos que la visitan. Tiene amigas con las que toma mate por las tardes. Tiene una vida llena incluso sin familia directa. Yo tengo familia. Tengo una hija, un yerno, una casa donde vivir. Pero estoy más sola que Teresa. Mucho más sola. Las mañanas acá son siempre iguales. Me levanto a las 6. Bajo a la cocina y preparo el desayuno. Café para Rodrigo, té con leche para Yolanda, tostadas con manteca y mermelada. Ellos bajan a las 7, comen en silencio mirando sus teléfonos, dejan los platos sucios en la mesa y se van a trabajar. Yo lavo todo, limpio la cocina, barro el piso, ordeno la sala, hago las camas, lavo la ropa. A las 11 empiezo a preparar el almuerzo. Yolanda vuelve a las 12:30. Come rápido, a veces ni me habla, y se va de nuevo. Rodrigo almuerza en la calle porque su trabajo queda lejos. Yo como sola en la cocina, viendo por la ventana el jardín de los vecinos que siempre está más verde que el nuestro. Las tardes son largas.
Muy largas. A veces miro televisión en la sala, pero si Yolanda está en casa, ella elige qué ver. Casi siempre son programas que no me interesan. Series extranjeras con subtítulos que hablan de crímenes o de gente rica con problemas inventados. Yo preferiría ver las novelas de antes, esas que pasaban por las tardes y que contaban historias simples de gente común. Pero esas ya no existen. Otras tardes me siento en mi habitación y miro por la ventana. Desde ahí veo la calle. Veo pasar a la gente. Veo a las madres jóvenes empujando cochecitos. Veo a los niños volver de la escuela con sus mochilas enormes. Veo a los hombres regresar del trabajo cansados, con las camisas arrugadas y las corbatas flojas. Veo la vida pasar y yo no soy parte de ella. Los domingos son los peores días. Porque los domingos Alma viene a almorzar. Y yo tengo que cocinar para ella. Tengo que preparar lo que le gusta. Tengo que servirle en la mesa. Tengo que sonreír cuando ella dice que la comida está deliciosa, aunque sé que lo dice solo por educación. Y después tengo que lavar todos los platos mientras ella se sienta en el sofá con Yolanda y Rodrigo como si fuera la reina de esta casa. Una vez intenté sentarme con ellos en la sala después del almuerzo. Fue hace como 2 años. Terminé de lavar los platos, me sequé las manos y fui a sentarme en el sillón individual que hay junto a la ventana. Alma estaba contando una historia sobre una vecina suya que se peleó con el cartero. Yolanda se reía. Rodrigo también. Yo solo escuchaba, callada, tratando de ser parte de algo. Entonces Alma me miró y me dijo, «Francisca, ¿no tenés que doblar la ropa que está en el tender? Creo que va a llover». No era una pregunta. Era una orden disfrazada de preocupación. Y todos lo sabíamos. Yolanda no dijo nada. Rodrigo tampoco. Solo siguieron mirando a Alma como si ella acabara de decir algo razonable. Yo me levanté sin decir nada y fui al patio a bajar la ropa. Después me quedé en mi habitación el resto del día. Nadie vino a buscarme. Nadie preguntó si estaba bien. Nadie notó mi ausencia. Esa noche lloré en silencio, con la cara hundida en la almohada para que no me escucharan. Lloré por mí. Lloré por la mujer que fui y que ya no existe. Lloré por todos los años que perdí siendo invisible. Lloré porque me di cuenta de que nadie me extrañaría si un día simplemente desapareciera. Eduardo solía decirme que yo era su sol, que iluminaba sus días, que sin mí, su vida no tenía sentido. Cuando murió, pensé que yo también me moriría. Pero no me morí. Seguí viva. Seguí respirando. Seguí existiendo. Aunque a veces no sé para qué. Teresa llegó un martes por la tarde. Yo no sabía que venía. No me avisó. Simplemente apareció en la puerta con esas 2 bolsas enormes de tela y una sonrisa que iluminó todo el pasillo. Hacía 2 años que no nos veíamos en persona. Hablábamos por teléfono cada 15 días, pero no es lo mismo. Ver a alguien que te quiere de verdad, que te mira a los ojos y te ve, es completamente diferente. Francisca, mi alma. Teresa dejó las bolsas en el piso y me abrazó fuerte. Olía a campo. A tierra mojada, a leña quemada, a ese aroma limpio que solo tiene la gente que vive lejos de la ciudad. Me aferré a ella y sentí que algo dentro de mí se quebraba. Algo que había estado conteniendo durante años. Empecé a llorar sin poder parar. ¿Qué pasa, hermanita? ¿Qué te hicieron? Teresa me apartó un poco para mirarme la cara. Tenía las manos sobre mis hombros y me miraba con esa mezcla de ternura y preocupación que solo ella sabe tener. No dije nada. No podía hablar. Solo seguí llorando mientras ella me sostenía. Entra, por favor. Pasa. Logré decir entre sollozos. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y traté de componerme. No quería que me viera así. No quería que supiera lo mal que estaba. Pero Teresa siempre supo leerme. Desde niñas. Yo nunca pude ocultarle nada. Ella agarró las bolsas y entró a la casa. Miró alrededor con curiosidad. Era la primera vez que venía. Cuando me mudé acá después de la muerte de Eduardo, ella no pudo venir porque estaba cuidando a una vecina enferma. Después siempre había algo que se lo impedía. Su salud, el clima, el dinero para el pasaje. Pero ahora estaba acá. Y yo no sabía si sentirme feliz o avergonzada de que viera cómo vivía. Bonita casa, dijo sin mucha convicción.
Paseó la mirada por la sala. Los muebles eran modernos, de esos que vienen en cajas y uno mismo tiene que armar. El sofá era gris, grande, con muchos almohadones decorativos que nadie podía usar porque Yolanda decía que se deformaban. La televisión ocupaba casi toda la pared. Había una mesa de centro de vidrio con revistas de decoración que nadie leía. Todo se veía limpio, ordenado, impecable, pero frío, sin alma. Gracias. Yo tampoco sonaba convencida. ¿Querés tomar algo? ¿Un café? ¿Agua? Después. Primero déjame darte lo que te traje. Teresa puso las bolsas sobre la mesa del comedor y empezó a sacar cosas. Y ahí fue cuando vi todo. 40 kilos de amor hecho comida. El primer chorizo que sacó era enorme. Estaba envuelto en papel madera atado con hilo. Olía a especias y a humo. Lo hago yo misma, ¿te acordás? Con la receta de papá. Teresa me lo puso en las manos como si me estuviera entregando un tesoro. Y lo era. Me acuerdo. Papá pasaba días enteros preparando los chorizos para las fiestas. Agarré el chorizo y lo apreté suavemente. Todavía estaba tibio. Teresa debía haberlo preparado apenas ayer. Después sacó 3 quesos grandes, redondos, de esos que se hacen con leche recién ordeñada. Los apilé sobre la mesa y seguí sacando cosas. Frascos de dulce de leche. Conté 6. Todos con etiquetas escritas a mano que decían la fecha de elaboración. Tocino ahumado envuelto en papel transparente. Más chorizos. Un frasco grande de miel. Otro de mermelada de naranja. Una bolsa con nueces. Otra con almendras tostadas. Teresa, esto es demasiado. No tenías que traer tanto. Mi voz temblaba otra vez. Sabía el esfuerzo que representaba cada uno de esos productos. Las horas de trabajo. Las madrugadas ordeñando. Las tardes revolviendo la olla de dulce de leche sin parar. Todo eso lo hizo pensando en mí. No es demasiado. Es lo justo. Vos sos mi hermana. Mi única familia de sangre. Y quiero que sepas que allá en el pueblo hay alguien que piensa en vos todos los días. Teresa me tomó de las manos y me miró fijo. ¿Me estás escuchando, Francisca? Todos los días pienso en vos. Volví a llorar. Pero esta vez eran lágrimas distintas. No eran de tristeza pura. Eran de algo más complejo. Una mezcla de gratitud, de alivio, de dolor por todo lo que no tenía acá y que Teresa me estaba dando con esos gestos simples. Nos sentamos en la mesa del comedor y ella me contó sobre el pueblo. Sobre la señora Mercedes que cumplió 90 años y todavía sale a barrer su vereda todas las mañanas. Sobre el hijo del almacenero que se recibió de maestro y ahora da clases en la escuela donde nosotras estudiamos. Sobre la prima Estela que se divorció y volvió a vivir con su madre. Sobre don Julio que vendió su campo y se mudó a la ciudad a vivir con su hija. Yo escuchaba todo con atención. Cada nombre me traía recuerdos. Cada historia me conectaba con ese lugar que dejé hace tanto tiempo. El pueblo donde nací. Donde aprendí a caminar, a leer, a soñar. Donde fui feliz antes de saber que existía la infelicidad. ¿Y vos, Francisca? ¿Cómo estás acá? ¿Cómo te tratan? Teresa me hizo la pregunta que yo temía. La pregunta que no quería responder porque sabía que la respuesta iba a dolerle tanto como me dolía a mí. Bien. Todo bien. Yolanda y Rodrigo trabajan mucho, así que yo me encargo de la casa. Me mantengo ocupada. Traté de sonar natural, pero mi voz me traicionó. Se quebró en la última palabra. Teresa me miró en silencio durante unos segundos largos. Luego dijo, Francisca, yo vine hasta acá en un colectivo que tardó 7 horas. Pagué $45 por el pasaje. Traje 40 kilos de comida que preparé durante semanas pensando en vos. No vine para que me mientas. Vine para verte de verdad. Así que te voy a preguntar de nuevo, ¿cómo estás? No pude sostenerle la mirada. Bajé la vista a la mesa y vi mis manos. Manos viejas, arrugadas, con las venas marcadas. Manos que trabajaron toda la vida y que ahora trabajaban para gente que no me valoraba. Manos que habían acariciado a mi hija cuando era bebé y que ahora esa misma hija ni siquiera quería tocar. Estoy cansada, Teresa. Muy cansada. Eso fue todo lo que pude decir. Pero fue suficiente. Ella entendió.
Siempre entendió. En ese momento escuchamos la puerta principal abrirse. Yolanda llegaba del trabajo. Venía hablando por teléfono. Siempre venía hablando por teléfono. Entró a la casa sin saludarnos, con el celular pegado a la oreja, y fue directo a la cocina. La escuché abrir la heladera, sacar algo, cerrarla. Después fue hacia las escaleras. Entonces vio las bolsas sobre la mesa. Vio los chorizos, los quesos, los frascos de dulce de leche. Y vio a Teresa sentada conmigo. Cortó la llamada y se quedó parada en el marco de la puerta mirándonos. «Hola, tía. No sabía que venías». Yolanda habló con ese tono educado que usaba con las visitas. Ese tono falso que yo conocía tan bien. «Hola, Yolanda. Vine a traerle unas cosas a tu mamá. Productos del campo». Teresa le devolvió el saludo con la misma cordialidad fría. «Qué lindo». Mi hija se acercó a la mesa y empezó a mirar todo. Agarró uno de los chorizos y lo olió. Después agarró un frasco de dulce de leche y lo levantó para ver la etiqueta. «¿Todo esto es para acá?» «Todo esto es para tu mamá», aclaró Teresa. Su voz sonó firme. «Definitiva». «Sí, claro. Para la casa». Yolanda dejó el frasco sobre la mesa y me miró. «Mamá, ¿ya pensaste dónde vamos a guardar todo esto?» «La heladera está llena. Vamos a hacer lugar», dije automáticamente. Siempre decía eso. Siempre me adaptaba. Siempre era yo la que tenía que acomodarme. Yolanda agarró su celular otra vez y marcó un número. Se alejó unos pasos y empezó a hablar en voz baja. Yo sabía a quién estaba llamando. Lo supe por la forma en que sonreía mientras hablaba. Estaba llamando a Alma. Colgó después de unos minutos y volvió a la mesa. «Mamá», le dije a Alma que la tía trajo cosas del campo. Le van a encantar los quesos. Ella adora el queso de campo. ¿Le podemos llevar uno?» Sentí que el piso se hundía bajo mis pies. Miré a Teresa. Ella tenía la mandíbula apretada. Sus ojos se habían vuelto oscuros. Reconocí esa expresión. Era la misma que ponía cuando alguien cometía una injusticia delante de ella. Y lo que acababa de pasar era una injusticia. «Yolanda, eso no es para regalar», dije intentando sonar firme. Pero mi voz salió débil. Insegura. «No lo voy a regalar, mamá. Solo voy a compartir. Alma también es familia». Mi hija ya había tomado la decisión. No me estaba pidiendo permiso. Me estaba informando. Teresa se levantó de la silla. No dijo nada. Solo miró a Yolanda durante unos segundos interminables. Después salió de la casa sin despedirse. Yo me quedé sentada, paralizada, sin saber qué hacer. Yolanda agarró 2 quesos y 3 frascos de dulce de leche y los llevó a la cocina. «Voy a ponerlos en una bolsa y después paso por lo de Alma», dijo desde allá. Me quedé sentada en la mesa del comedor mirando los productos que quedaban. Todavía había varios chorizos, un queso, 3 frascos de dulce de leche, el tocino ahumado, la miel, las nueces. Pero ya no se sentía como un regalo completo. Se sentía incompleto. Mutilado. Como si alguien hubiera arrancado pedazos de algo que debía estar entero. Escuché a Yolanda en la cocina acomodando las cosas en una bolsa de tela. La misma bolsa que yo usaba para ir al mercado los sábados. Escuché el sonido de los frascos chocando entre sí. Escuché sus pasos acercándose otra vez al comedor. «Listo, ya está». Yolanda apareció con la bolsa colgando de su brazo. Pesaba bastante. Se notaba por cómo se inclinaba su cuerpo hacia ese lado. «Voy a pasar por lo de Alma antes de que se haga tarde. Ella cena temprano y si llego después se le complica. Yolanda, por favor». Mi voz salió apenas como un susurro. Eso lo trajo Teresa para mí. No para repartir. «Mamá, no seas egoísta. Alma también es parte de esta familia. Y ella siempre nos trae cosas cuando va al supermercado. ¿O ya te olvidaste de las galletitas que trajo la semana pasada?» Mi hija me miró con esa expresión que usaba cuando quería hacerme sentir culpable. Esa expresión que decía claramente: «Sos una desagradecida. Esas galletitas las compró con el dinero que vos le das. Teresa hizo estos productos con sus propias manos. No es lo mismo». Intenté explicarle.
Intenté hacerle entender la diferencia, pero sabía que era inútil. Ay, mamá, siempre con lo mismo. Todo tiene que ser un drama con vos. Yolanda suspiró con exasperación, como si yo fuera una niña caprichosa que se quejaba por tonterías. Vuelvo en 1 hora. Y acordate de que Rodrigo llega a las 8 y va a querer cenar. Podés hacer milanesas, ¿sí? Hay carne en la heladera. Salió de la casa dejándome sola con esas palabras flotando en el aire. Acordate de que Rodrigo llega a las 8. Como si yo fuera su empleada. Como si mi única función en esta casa fuera estar disponible para cocinar cuando ellos tuvieran hambre. Me quedé ahí sentada sin moverme durante varios minutos. Miraba los productos sobre la mesa y sentía algo extraño creciendo dentro de mí. No era exactamente enojo. Era algo más profundo. Más antiguo. Era la acumulación de años de pequeñas humillaciones que finalmente empezaban a pesar demasiado. Pensé en Teresa. En cómo se había levantado y salido de la casa sin decir nada. Yo conocía ese silencio. Era el silencio que precedía a las tormentas. Teresa nunca gritaba cuando estaba enojada. Se quedaba callada. Pero ese silencio era más aterrador que cualquier grito. Me levanté y fui a la ventana. Desde ahí podía ver la calle. Vi a Yolanda subirse a su auto con la bolsa. La puso en el asiento del acompañante con cuidado. Arrancó el motor y se fue. La vi alejarse por la calle hasta que dobló en la esquina y desapareció. Entonces vi a Teresa. Estaba parada en la vereda de enfrente. Había estado ahí todo el tiempo. Observando. Esperando. Cuando el auto de Yolanda desapareció, Teresa cruzó la calle con esa determinación que yo conocía tan bien. Esa forma de caminar que decía que había tomado una decisión y nada la iba a detener. Abrí la puerta antes de que tocara el timbre. ¿A dónde fue? Teresa me hizo la pregunta mirándome directo a los ojos. A lo de Alma, la madre de Rodrigo. A llevarle los quesos y el dulce de leche. Mi voz sonaba derrotada incluso para mí misma. ¿Y vos la dejaste? Teresa entró a la casa y cerró la puerta detrás de ella. No me esperó respuesta. Ya sabía la respuesta. Siempre la dejaba. Siempre dejaba que pasaran cosas que no debían pasar. No sé qué hacer, Teresa. Si le digo que no, se enoja. Si me quejo, dice que soy egoísta. Si intento poner límites, me hace sentir que estoy exagerando. Estoy cansada de pelear. Me senté otra vez en la silla del comedor. Sentía las piernas débiles. Teresa se sentó frente a mí. Puso sus manos sobre la mesa y las miró durante unos segundos antes de hablar. Francisca, ¿vos sabés cuánto me costó hacer todo esto que te traje? No me refiero al dinero. Me refiero al tiempo. Al esfuerzo. A las horas. Yo sé, Teresa. Yo sé y te lo agradezco. De verdad que sí. No, no sabes. Porque si supieras, no dejarías que tu hija se lo lleve así nomás. Teresa levantó la vista y me miró. Escúchame bien. Los chorizos los hice durante 3 días. Picar la carne, mezclarla con las especias, embutirla, dejarla secar, ahumarla. 3 días completos. Los quesos los empecé hace 2 semanas. Ordeñar las vacas a las 5 de la mañana, colar la leche, calentarla a la temperatura exacta, agregar el cuajo, esperar, cortar, prensar, dejar madurar. 2 semanas cuidando que todo saliera perfecto. Teresa, por favor, no me hagas sentir peor. Y el dulce de leche. ¿Sabes cuántas horas hay que revolver una olla para que el dulce de leche quede con esa textura? 4, 5. Y no podés parar. Porque si parás, se quema. Y si se quema, se arruina todo. Teresa tenía lágrimas en los ojos. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia contenida. Hice todo eso pensando en vos. En mi hermana. En la persona que compartió conmigo la infancia, la juventud, las penas y las alegrías. No lo hice para que una mocosa malcriada se lo lleve a una desconocida. Alma no es una desconocida. Es la abuela de mis nietos. Intenté defenderla. No sé por qué. Quizás por costumbre. Quizás porque siempre había defendido a Yolanda incluso cuando no tenía defensa posible. ¿Y vos qué sos? ¿Qué sos vos, Francisca?
Teresa elevó la voz. Vos sos la otra abuela. Vos también sos familia. Pero te tratan como si fueras menos. Como si fueras de segunda categoría. Como si tu existencia no importara. No es tan así. Yolanda está ocupada. Tiene su trabajo, su casa, su vida. Es normal que esté más pendiente de Alma porque ella está sola y es mayor. Alma tiene 70 años. Vos tenés 63. No es tanta la diferencia. Teresa se levantó de la silla. Y aunque la hubiera, eso no justifica nada. Vos sos su madre, Francisca. Su madre. La mujer que la parió. La que la crió. La que la cuidó cuando estaba enferma. La que se desveló noches enteras cuando era bebé. La que trabajó para darle de comer y para pagarle la escuela. ¿Y ahora resulta que Alma merece más que vos porque está sola? ¿Y vos qué sos? ¿No estás sola también? Me quedé callada. No tenía respuesta. O sí la tenía, pero no quería admitirla en voz alta. Porque admitirla significaba aceptar que todo lo que Teresa estaba diciendo era verdad. Y aceptar esa verdad dolía demasiado. Teresa caminó hacia la ventana y miró hacia afuera. Se quedó ahí parada durante un rato largo. Yo la miraba desde la mesa. Su espalda estaba tensa. Sus hombros subían y bajaban con cada respiración profunda que tomaba. Estaba tratando de calmarse, de controlarse, de no explotar. ¿Sabes qué voy a hacer? Teresa se dio vuelta y me miró. No esperó mi respuesta. Voy a ir a buscar lo que es tuyo. Voy a ir hasta la casa de esa tal Alma y voy a recuperar lo que tu hija se llevó sin permiso. No, Teresa, por favor. No hagas un escándalo. Le prometí a Yolanda que iba a preparar la cena para Rodrigo y si vos vas y armas un problema, ella se va a enojar conmigo. Me levanté de la silla. Sentía pánico. Pánico de las consecuencias. Pánico de la reacción de Yolanda. Pánico de tener que enfrentar el conflicto. Francisca, escúchame bien. Teresa se acercó a mí y me tomó de los hombros. Me miró fija a los ojos. Vos no sos la empleada de esta casa. Vos no sos la sirvienta de tu hija. Vos sos una mujer de 63 años que merece respeto. Y si ella no te lo da, yo voy a hacer que lo entienda. ¿Me oíste? Yo voy a hacer que lo entienda. Pero, Teresa, no hay peros. Decime dónde vive esa mujer. No sé la dirección exacta. Sé que está a unas 10 cuadras de acá, por la avenida principal. Entonces voy a esperar a que Yolanda vuelva. Y cuando vuelva, voy a ir detrás de ella. Teresa soltó mis hombros y fue a sentarse en el sofá de la sala. Se cruzó de brazos y miró hacia la puerta con esa expresión que no admitía discusión. Yo volví a sentarme en la mesa del comedor. Miré los productos que quedaban. El tocino ahumado. La miel. Las nueces. Los 3 frascos de dulce de leche que Yolanda no se había llevado porque no entraban en la bolsa. Todo eso seguía siendo mío. Pero ya no me daba alegría mirarlo. Solo me recordaba lo que me habían quitado. Pasó casi una hora. Una hora eterna en la que Teresa y yo no hablamos. Ella seguía sentada en el sofá con los brazos cruzados, mirando hacia la puerta. Yo estaba en la cocina preparando las milanesas para Rodrigo. Golpeaba la carne con el mazo con más fuerza de la necesaria. Cada golpe era como un desahogo silencioso. Cada impacto contra la tabla de madera resonaba en toda la cocina. Rebocé las milanesas en huevo y pan rallado. Las puse en una fuente y las dejé listas para freír cuando Rodrigo llegara. Puse la mesa. Saqué los cubiertos, los platos, las servilletas. Todo en su lugar exacto. Todo como debía ser. Como siempre era. Entonces escuchamos el auto. Yolanda llegaba. Teresa se levantó del sofá antes de que yo pudiera decir nada. Salió de la casa y cerró la puerta detrás de ella. Yo me quedé parada en la cocina con el trapo de cocina en las manos, sintiendo que el corazón me latía demasiado rápido. Desde la ventana de la cocina podía ver parte de la calle. Vi a Yolanda bajarse del auto. Todavía tenía la bolsa en la mano. Pero ahora estaba vacía. Se notaba por cómo colgaba sin peso de su brazo. Abrió el baúl para dejarla ahí, y en ese momento apareció Teresa. No pude escuchar lo que decían. Pero vi cómo Teresa caminaba directo hacia Yolanda.
Vi cómo mi hija se sobresaltaba al verla. Vi cómo Teresa extendía la mano señalando el baúl. Vi cómo Yolanda negaba con la cabeza. Y entonces Teresa hizo algo que no esperaba. Abrió la puerta del asiento trasero del auto y empezó a buscar algo. Yolanda intentó cerrar la puerta, pero Teresa fue más rápida. Empezó a sacar cosas del auto. Una cartera, una chaqueta, una caja de zapatos. Las dejaba en el piso de la calle mientras seguía buscando. Yolanda gritaba algo. Podía verlo en su boca abierta, en sus gestos exagerados. Pero Teresa no le hacía caso. Entonces Teresa encontró algo en el suelo del auto. Era uno de los frascos de dulce de leche. Lo levantó triunfante y se lo mostró a Yolanda. Mi hija intentó quitárselo, pero Teresa lo apartó. Después se agachó y siguió buscando. Sacó otro frasco. Y luego otro. Los 3 frascos que se habían llevado estaban ahí, en el piso del auto, vacíos. Sentí algo frío recorrerme el cuerpo. Los frascos estaban vacíos. Yolanda ya le había dado el dulce de leche a Alma. Ya lo había repartido. Ya no había nada que recuperar. Pero Teresa no se rindió. Siguió hablando con Yolanda. La señalaba con el dedo. Le decía cosas que yo no podía escuchar, pero que imaginaba. Yolanda había retrocedido hasta quedar contra el auto. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho en actitud defensiva. Su cara estaba roja. No sé si de vergüenza o de rabia. Los vecinos empezaron a salir. La señora de enfrente abrió su puerta y se quedó parada en el umbral mirando. El matrimonio de al lado salió al jardín. El hombre del otro lado de la calle bajó el volumen de su televisor y se asomó por la ventana. Todos miraban. Todos escuchaban. Todos iban a comentar. Teresa levantó la voz. Esta vez sí pude escuchar algunas palabras. Desagradecida. Egoísta. Sinvergüenza. Cada palabra sonaba como un golpe. Yolanda intentaba responder, pero Teresa no la dejaba. Seguía hablando. Seguía señalándola. Seguía exponiendo lo que había hecho delante de todos. Entonces Teresa hizo algo que me dejó paralizada. Tomó los 3 frascos vacíos y los llevó hasta mi puerta. Los dejó en el escalón de entrada alineados uno al lado del otro. Como evidencia. Como prueba de lo que había pasado. Después volvió hacia Yolanda. ¿Dónde están los quesos? La voz de Teresa atravesó la calle. Ahora sí la escuché perfecta. Clara. Fuerte. Sin temblor. Ya se los di a Alma. Yolanda respondió con voz temblorosa. No los tengo. ¿Y el chorizo? ¿También se lo diste? Sí. Todo se lo di. Yolanda levantó la barbilla tratando de parecer desafiante. Pero su voz la traicionaba. Sonaba pequeña. Asustada. Teresa caminó hasta quedar a centímetros de mi hija. No la tocó. No la empujó. Solo se quedó ahí parada mirándola desde arriba. Teresa siempre fue más alta. Más grande. Más imponente. Y en ese momento usó toda esa presencia física para intimidar. Escúchame bien, nena. Porque te lo voy a decir una sola vez. Teresa hablaba en voz baja ahora. Pero ese tono bajo era más amenazante que cualquier grito. Yo vine desde el campo trayendo 40 kilos de productos que hice con mis propias manos. 40 kilos que cargué sola hasta la estación. Que subí al colectivo sola. Que bajé sola. Que traje hasta acá caminando 10 cuadras desde la terminal. ¿Sabes por qué hice todo eso? Por tu madre. Por Francisca. Por la mujer que te parió y te crió. No por vos. No para que vos se los regales a una extraña. Alma no es una extraña. Es la abuela de mis hijos. Yolanda intentó defenderse. ¿Y tu madre qué es? ¿Qué es Francisca para vos? Teresa elevó la voz otra vez. Porque mirándote actuar, pareciera que no es nada. Que es menos que nada. Mamá vive acá. Todo lo que traemos a esta casa es para todos. Yolanda trataba de sonar razonable. Pero su argumento era débil y todos lo sabíamos. Mentira. Teresa escupió la palabra. Vos no trajiste nada a esta casa. Yo traje. Yo cargué. Yo viajé. Yo hice el esfuerzo. Y lo hice específicamente para tu madre. No para la casa.
No para todos. Para ella. Y vos, sin consultarle, sin pedirle permiso, sin siquiera tener la decencia de esperar a que ella decidiera qué hacer con sus propios regalos, te lo llevaste todo. ¿Así le pagás todo lo que ella hizo por vos? Yolanda se quedó callada. No tenía respuesta. O la tenía, pero sabía que cualquier cosa que dijera iba a sonar peor. La señora de enfrente negaba con la cabeza. El matrimonio de al lado comentaba algo entre ellos en voz baja. El hombre de la ventana había salido a la vereda. Yo quiero que vayas ahora mismo a lo de esa mujer y traigas de vuelta lo que es de tu madre. Teresa señaló la calle. Ahora mismo. Yo te espero acá. No puedo hacer eso. Alma ya abrió los frascos. Ya comió el dulce de leche. Ya cortó los quesos. No puedo pedirle que me los devuelva. Yolanda sonaba desesperada ahora. ¿Y por qué no? ¿Porque te da vergüenza admitir que te equivocaste? ¿Porque no querés quedar mal con tu suegra? Teresa se rió. Pero no era una risa alegre. Era una risa amarga. Llena de desprecio. Qué conveniente, ¿no? Preferís quedar bien con una extraña antes que respetar a tu propia madre. No es una extraña. Yolanda insistía con lo mismo. Como si repetirlo muchas veces fuera a convertirlo en verdad. Para Francisca sí lo es. Y estos regalos eran para Francisca. No para vos. No para Alma. Para tu madre. Teresa dio un paso atrás. Ya está. Ya hiciste tu espectáculo. Ya demostraste delante de todo el barrio qué clase de hija sos. Ahora entra a tu casa y mira a tu madre a los ojos. Si podés. Teresa se dio vuelta y caminó hacia la casa. Pasó junto a Yolanda sin mirarla. Subió los escalones de entrada y recogió los 3 frascos vacíos. Los llevó adentro y los puso sobre la mesa del comedor con cuidado. Como si fueran valiosos a pesar de estar vacíos. Yo estaba parada en medio de la sala. No sabía qué hacer. No sabía qué decir. Teresa me miró y negó con la cabeza. Lo siento, Francisca. Hice lo que pude. Pero ya se comieron todo. Ya no hay nada que recuperar. Su voz sonaba cansada. Derrotada. Pero también enojada. Muy enojada. Yolanda entró a la casa cerrando la puerta de un golpe. Subió las escaleras sin mirarme. La escuché caminar por el pasillo hasta su habitación. Escuché cómo cerraba su puerta. También de un golpe. Me senté en la silla del comedor y miré los frascos vacíos. Todavía tenían restos de dulce de leche en las paredes de vidrio. Podía ver las marcas de la cuchara. Alguien había raspado hasta el fondo para sacar todo. No habían dejado nada. Ni siquiera un poco para probar. Teresa se sentó a mi lado y tomó mi mano. Esto no puede seguir así, dijo suavemente. Vos no podés seguir viviendo así. No tengo a dónde ir. Mi voz salió quebrada. Esta es mi casa ahora. Esta no es tu casa, Francisca. Una casa es un lugar donde te cuidan. Donde te respetan. Donde te quieren. Esto es una prisión. Teresa apretó mi mano. Y vos te quedás acá porque tenés miedo. Miedo de estar sola. Miedo de no tener suficiente dinero. Miedo de que tu hija se enoje y te eche. Miedo de todo. Tenía razón. Todo lo que decía era verdad. Yo vivía con miedo. Miedo constante. Miedo que me paralizaba. Que me hacía aceptar lo inaceptable. Que me convertía en sombra. ¿Cuánto te da Yolanda por mes? Teresa me hizo una pregunta que nunca nadie me había hecho. $20 cada 15 días. 40 al mes. Para mis gastos personales. ¿Y tu pensión? ¿Dónde está tu pensión de viuda? Me quedé callada. No quería responder. Porque la respuesta era vergonzosa. Francisca, ¿dónde está tu pensión? Teresa insistió. Yolanda la cobra. Dice que la usa para pagar la comida y los gastos de la casa. Que yo como acá, uso el agua, uso la luz, uso todo. Que es justo que contribuya. Sentí las lágrimas caer por mis mejillas. Cobra $420 por mes de mi pensión. Y me da 40. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en mi cama mirando el techo blanco de mi habitación. Afuera se escuchaban los ruidos de siempre. Los perros ladrando a lo lejos.
Los autos pasando por la avenida. El viento moviendo las hojas de los árboles. Pero adentro de la casa había un silencio pesado. Un silencio que dolía. Teresa se había quedado a dormir. Le preparé la cama en el sofá de la sala. No había otro lugar. Yolanda no ofreció su habitación de huéspedes. Ni siquiera bajó a cenar. Se quedó encerrada toda la noche. Rodrigo llegó a las 8 como siempre, y yo le serví sus milanesas. Comió en silencio mirando el teléfono. No preguntó por Yolanda. No preguntó por Teresa. No preguntó por nada. Terminó, dejó el plato sucio en la mesa y subió a su habitación. Yo lavé todo. Limpié la cocina. Apagué las luces. Le llevé una manta extra a Teresa porque la noche estaba fresca. Después subí a mi cuarto y me acosté con la ropa puesta. No tenía energía ni para cambiarme. Las palabras de Teresa daban vueltas en mi cabeza. $420 por mes de mi pensión. Y me da 40. Lo había dicho en voz alta y al escucharlo sonaba peor. Sonaba a robo. Sonaba a abuso. Sonaba a todo lo que era, pero que yo nunca me había atrevido a nombrar. Eduardo había trabajado 35 años en la fábrica de muebles. 35 años de levantarse a las 5 de la mañana. De llegar a casa con las manos llenas de astillas. De respirar aserrín hasta que los pulmones se acostumbraron a ese aire sucio. Todo para que cuando muriera, yo tuviera algo con que vivir. Algo que me permitiera mantener mi dignidad. Mi independencia. Pero yo no tenía independencia. No tenía dignidad. Tenía $40 al mes y una habitación que ni siquiera podía llamar mía porque en cualquier momento Yolanda podía decidir que necesitaba ese espacio para otra cosa y yo tendría que irme. Sin reclamos. Sin protestas. Porque así eran las cosas. ¿Desde cuándo me había convertido en esto? ¿Desde cuándo había aceptado que me trataran como si no valiera nada? Intenté recordar el momento exacto en que todo cambió. Pero no había un momento exacto. Había sido gradual. Pequeñas cosas que se fueron acumulando hasta volverse normales. Al principio Yolanda me pedía la pensión para ayudar con los gastos. Decía que estaban ajustados con el dinero. Que la casa había salido más cara de lo que pensaban. Que necesitaban mi ayuda. Y yo acepté. Porque era razonable. Porque yo vivía ahí y usaba todo. Porque quería ser útil. Después dejó de pedírmela. Simplemente iba al banco y la cobraba. Tenía una autorización mía que yo había firmado cuando recién llegué a vivir con ellos. Era para una emergencia, me había dicho. Por si algo me pasaba y yo no podía ir. Pero esa emergencia se volvió permanente. Y yo nunca dije nada. Los $40 que me daba tampoco habían sido siempre tampoco. Al principio me daba 100. Después 80. Después 60. Después 40. Cada vez menos. Y cada vez yo protestaba menos. Porque tenía miedo. Miedo de que se enojara. Miedo de que me dijera que si no me gustaba, me fuera. Miedo de no tener a dónde ir. Pero ahora Teresa estaba acá. Y Teresa me había hecho ver lo que yo no quería ver. Me había obligado a poner palabras a lo que vivía todos los días. Y esas palabras me quemaban por dentro. Me levanté de la cama cerca de las 3 de la mañana. Bajé las escaleras en puntas de pie para no hacer ruido. Teresa estaba despierta. Estaba sentada en el sofá con la manta sobre las piernas mirando por la ventana. «No podés dormir», dijo sin mirarme. No era una pregunta. No. Me senté a su lado. «Vos tampoco». «Estoy pensando». Teresa se dio vuelta para mirarme. «Francisca, tengo que volver al campo pasado mañana. Tengo los animales. Tengo la casa. No puedo quedarme más tiempo». «Lo sé. No esperaba que te quedaras. Pero no me voy a ir dejándote acá. No así». Teresa tomó mis manos. Las mismas manos que había tomado antes. Pero ahora había algo diferente en su agarre. Había urgencia. Había decisión. «Quiero que vengas conmigo». «¿Al campo?» La miré sin entender. «Sí. Al pueblo. A mi casa. Conmigo». Teresa habló rápido. Como si tuviera miedo de que yo la interrumpiera antes de terminar. «Tengo espacio. Tengo una habitación que no uso. Podés quedarte ahí.
Podemos vivir juntas como cuando éramos chicas. Nos ayudamos. Nos cuidamos. Yo ya no soy tan joven y me vendría bien la compañía. Y vos necesitas salir de acá antes de que te consumas completamente. No puedo irme así nomás. Yolanda me necesita. Esta casa me necesita. Intenté poner excusas, pero sonaban huecas incluso para mí. Francisca, abrí los ojos. Teresa me sacudió suavemente por los hombros. Yolanda no te necesita. Usa tu trabajo. Usa tu dinero. Usa tu presencia cuando le conviene. Pero no te necesita a vos. No como madre. No como persona. Te tiene acá porque le resulta cómodo. Porque no tiene que pagarle a una empleada si vos haces todo gratis. No es tan así. Yo soy su madre. Ella me quiere. Solo que tiene su forma de demostrarlo. ¿Cuál forma? ¿Quitándote tu dinero? ¿Ignorándote? ¿Regalando lo que es tuyo sin consultarte? ¿Dejándote los últimos restos de comida? ¿Haciendo que duermas en el cuarto más chico mientras su suegra recibe todos los mimos? Teresa elevó la voz. ¿Esa es su forma de quererte? Me quedé callada porque no tenía respuesta. O la tenía, pero dolía demasiado admitirla. Yo no te voy a obligar, continuó Teresa más calmada. Pero te voy a decir algo que mamá me dijo antes de morir. Me dijo, Teresa, cuida a tu hermana. Porque Francisca tiene el corazón demasiado bueno y la gente con el corazón bueno siempre termina lastimada. Y yo le prometí que te iba a cuidar. Pero te dejé venir a la ciudad. Te dejé sola. Y ahora veo el resultado. No es tu culpa. Yo tomé mis propias decisiones. Sí, tomaste la decisión de casarte con Eduardo y fue una buena decisión. Eduardo te amaba. Te cuidaba. Te respetaba. Pero después él murió y vos tomaste la decisión de venir acá. Y esa fue una mala decisión. Teresa apretó mis manos. Pero no es tarde. Podés tomar una nueva decisión. Podés elegirte a vos por una vez en la vida. Tengo miedo. Las palabras salieron solas. Sin filtro. Sin defensa. Tengo miedo de irme. Tengo miedo de quedarme sola. Tengo miedo de que Yolanda nunca me perdone. Yolanda ya no te perdona nada, Francisca. Porque para ella vos siempre estás en falta. Siempre sos la que hace algo mal. La que no entiende. La que exagera. La que molesta. Teresa me soltó las manos y se levantó del sofá. Caminó hasta la ventana y miró hacia afuera. La calle estaba vacía. Oscura. Solo las luces de los postes iluminaban algunos sectores. ¿Y sabés qué es lo peor? Que vos te lo crees. Te creíste que sos una carga. Que sos un problema. Que tenés que estar agradecida por tener un techo. Pero no es así. Vos no sos una carga. Sos una mujer que merece respeto. Que merece amor. Que merece vivir con dignidad. Me puse a llorar. No pude contenerlo más. Lloré como no lloraba hacía años. Lloré por todo lo que había aguantado. Por todos los desprecios silenciosos. Por todas las veces que me sentí invisible. Por todos los días en que deseé no despertar. Teresa volvió al sofá y me abrazó. Me dejó llorar sobre su hombro sin decir nada. Me acarició el pelo como cuando éramos niñas y yo tenía miedo de la tormenta. Me sostuvo mientras mi cuerpo se sacudía con cada sollozo. Cuando finalmente pude calmarme, ella me apartó con suavidad y me miró a los ojos. Pensalo. Me dijo, no te voy a presionar, pero pensalo de verdad. En el campo tenés una casa esperándote. Tenés una hermana que te quiere. Tenés tu pensión completa porque yo no te voy a quitar ni un centavo. Tenés paz. Tenés aire limpio. Tenés espacio para respirar. Tenés vida. ¿Y acá qué tengo? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. Acá tenés una habitación que no es tuya. Una hija que no te ve. Un yerno que no te habla. $40 por mes. Y el título de abuela que solo usan cuando les conviene. Teresa se levantó. Me voy a dormir. Y vos también deberías. Mañana pensás con la cabeza clara. Subí a mi habitación, pero no me acosté. Me quedé sentada en la cama mirando por la ventana. El cielo empezaba a aclararse. Pronto sería otro día.
Otro día igual a todos los anteriores. Otro día de limpiar, de cocinar, de ser invisible, de existir sin vivir. O podía ser diferente. Podía ser el día en que finalmente decidiera algo para mí. No para Yolanda. No para Rodrigo. No para quedar bien con nadie. Para mí. Abrí el armario y miré mi ropa. Todo cabía en una bolsa. Toda mi vida cabía en una bolsa. Eso decía mucho sobre cómo había vivido estos últimos años. Sin acumular nada. Sin crear nada. Sin dejar marca. Pero todavía estaba a tiempo. Todavía podía cambiar. Todavía podía elegir. La pregunta era si tenía el valor. Si después de tantos años de dejarme llevar, todavía quedaba algo de esa mujer que fui antes. Esa mujer que se atrevió a enamorarse. Que se atrevió a mudarse a la ciudad. Que se atrevió a soñar. Cerré el armario y me senté otra vez en la cama. Afuera ya había luz. Un nuevo día comenzaba. Y yo tenía que decidir si iba a ser un día más de lo mismo o el día en que mi vida cambió para siempre. A la mañana siguiente bajé a preparar el desayuno como siempre. Pero todo se sentía diferente. Cada movimiento era mecánico. Cada tarea era un recordatorio de lo que Teresa me había dicho. Puse el café a calentar. Saqué el pan. Puse la manteca y la mermelada en la mesa. Todo en piloto automático mientras mi mente estaba en otro lado. Teresa apareció en la cocina ya vestida. Olía a jabón. Se había bañado con el agua fría del baño de abajo porque el calefón solo funcionaba en los baños de arriba. Otro detalle que decía mucho sobre mi lugar en esta casa. «Buenos días», dijo sentándose a la mesa. «¿Dormiste algo?» «Un poco». Mentí. No había dormido nada. Me serví una taza de café y me senté frente a ella. «Teresa, sobre lo que hablamos anoche». «No tenés que decidir ahora», me interrumpió. «Tómate tu tiempo». Ya decidí. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Pero en cuanto las dije, supe que eran verdad. «Me voy con vos. Al campo. A tu casa». Teresa dejó su taza sobre la mesa y me miró fijo. «¿Estás segura?» «No. No estoy segura de nada. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Pero tengo más miedo de quedarme acá y seguir muriendo de a poco todos los días». Sentí las lágrimas otra vez, pero esta vez no eran solo de tristeza. Eran también de alivio. De liberación. Teresa extendió su mano sobre la mesa y yo la tomé. «Entonces nos vamos pasado mañana. Mañana preparás tus cosas. Yo te ayudo». Y al otro día tomamos el colectivo juntas. Su voz era firme. Segura. Me transmitía una fortaleza que yo no tenía. «Tengo que decirle a Yolanda. Tengo que hablar con ella». «Por supuesto. Pero no le pidas permiso. Le informás. Hay una diferencia». Teresa apretó mi mano. «Vos no sos su prisionera. Sos una mujer adulta que está tomando una decisión sobre su propia vida». En ese momento escuchamos pasos en las escaleras. Era Yolanda. Bajaba ya vestida para el trabajo. Entró a la cocina sin saludarnos. Se sirvió café en un vaso térmico. Agarró una tostada y le puso mermelada parada junto a la mesada. «Yolanda, necesito hablar con vos», dije tratando de que mi voz sonara firme. «Ahora no, mamá. Llego tarde». Ella ni siquiera me miró. Seguía preparando su tostada con movimientos rápidos. «Es importante. No te va a tomar mucho tiempo. Después hablamos». Yolanda cerró el vaso térmico y mordió la tostada. Empezó a caminar hacia la puerta. «Me voy al campo con Teresa». Lo dije alto. Claro. Sin dudar. Yolanda se detuvo. Se dio vuelta lentamente y me miró como si no hubiera entendido bien. «¿Qué dijiste?» «Que me voy al campo. Con tu tía. A vivir con ella». Repetí las palabras sintiendo como mi corazón latía cada vez más rápido. «A vivir». Yolanda soltó una risa corta. Áspera. «¿Estás hablando en serio?» «Completamente en serio». Me levanté de la silla. Necesitaba estar de pie para esta conversación. Necesitaba no sentirme pequeña. «Mamá, no seas ridícula. Vos no podés irte al campo. Sos una mujer mayor. ¿Qué vas a hacer allá?
Yolanda dejó el vaso y la tostada sobre la mesada. Ahora sí me prestaba atención. Ahora sí me miraba. Voy a vivir. Voy a tener mi propia habitación. Voy a tener mi pensión completa. Voy a estar con alguien que me quiere y me respeta. Mi voz temblaba, pero no me detuve. Voy a dejar de ser invisible. ¿Invisible? Mamá, ¿de qué estás hablando? Vos vivís acá. Tenés todo lo que necesitas. Yolanda se acercó a mí. Tenés techo, comida, una familia. Tengo una habitación que parece una celda. Tengo $40 al mes de mi propia pensión. Y tengo una hija que ayer se llevó los regalos que mi hermana me trajo y se los dio a otra persona sin siquiera consultarme. Sentí la rabia creciendo dentro de mí. Una rabia que había estado dormida durante años. Ya empezamos con lo mismo. Yolanda levantó las manos en gesto de exasperación. Mamá, yo solo quería compartir con Alma. No fue para tanto. $420, dije mirándola fijo. Eso es lo que cobras de mi pensión todos los meses. Y me das 40. ¿Dónde están los otros 380? Yolanda abrió la boca, pero no dijo nada. Miró a Teresa y después me miró a mí. Su cara pasó de la sorpresa a la incomodidad y finalmente al enojo. Eso se usa para los gastos de la casa. Para tu comida. Para la luz que usás. Para el agua. Para todo. ¿O pensabas que vivir acá era gratis? No pensaba que me ibas a cobrar casi toda mi pensión por vivir en el cuarto más chico de la casa y trabajar como empleada sin sueldo. Las palabras salieron filosas. Cortantes. Y se sintió bien decirlas. ¿Empleada sin sueldo? Mamá, vos hacés las cosas de la casa porque querés. Nadie te obliga. Yolanda cruzó los brazos sobre el pecho. Esa postura defensiva que yo conocía tan bien. Nadie me obliga con palabras. Pero si no lo hago yo, ¿quién lo hace? Vos. Vos que trabajás todo el día y cuando llegas te encerrás en tu cuarto o salís corriendo a lo de Alma. Me acerqué un paso hacia ella. Yo limpio tu casa. Lavo tu ropa. Cocino tu comida. Plancho las camisas de tu marido. ¿Y qué recibo a cambio? $40 y el privilegio de ser invisible. No sos invisible. Sos mi madre y vivís acá con nosotros. Eso debería ser suficiente. ¿Suficiente? Miré alrededor de la cocina. Esta casa que yo limpio todos los días. Esta cocina donde paso horas preparando comida que otros comen mientras yo como sola. ¿Esto debería ser suficiente? ¿Sentirme como una extraña en el único lugar donde debería sentirme en casa? Teresa se levantó de la silla, pero no dijo nada. Solo se quedó parada junto a la mesa observando. Dejándonos hablar. Dejándome pelear mi propia batalla. Si tanto te molesta vivir acá, entonces sí, ándate. Yolanda levantó la voz. Ándate al campo con la tía Teresa y vivía en ese pueblo olvidado donde no hay nada. Donde la gente se muere de aburrimiento. Donde no vas a tener las comodidades que tenés acá. Las comodidades. Repetí la palabra con amargura. ¿Te referís a la habitación sin calefacción? ¿Al baño sin agua caliente? ¿A los $20 cada 15 días? ¿A comer las sobras mientras tu suegra recibe lo mejor? ¿Esas comodidades? Yolanda se quedó callada. Su cara estaba roja. Sus manos temblaban ligeramente. No sé si de rabia o de algo más. ¿Cuándo te convertiste en esto? Pregunté más suave. ¿Cuándo dejaste de verme como tu madre y empezaste a verme como una carga? Yo nunca dije que fueras una carga. Su voz también bajó de volumen. No hacía falta que lo dijeras. Lo demostraste. Todos los días durante 8 años me lo demostraste. Sentí las lágrimas, pero esta vez no las contuve. Dejé que cayeran. Y yo lo permití. Yo acepté todo porque tenía miedo. Miedo de quedarme sola. Miedo de no tener a dónde ir. Miedo de perderte. Pero ¿sabes qué? Ya te perdí. Hace mucho que te perdí. O quizás nunca te tuve de verdad. Mamá. Yolanda dio un paso hacia mí, pero yo retrocedí. No. Ya está. Ya tomé mi decisión. Me voy pasado mañana. Voy a juntar mis cosas y me voy. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano.
Y quiero que a partir de este mes me deposites mi pensión completa en mi cuenta. Ya hablé con Teresa y ella me va a ayudar a hacer los trámites para que vos no puedas cobrarla más. Eso era mentira. Todavía no había hablado de los trámites. Pero soné convincente. Y Yolanda pareció creerme porque su cara se puso aún más roja. ¿Me estás amenazando?, preguntó incrédula. Te estoy informando. Teresa tenía razón. Había una diferencia. Una grande. Rodrigo se va a enterar de esto. Yolanda buscaba apoyo. Buscaba un aliado. Decile lo que quieras. Decile que tu madre se cansó de ser tratada como nada. Decile que se fue a vivir a un lugar donde la valoran. Decile lo que se te dé la gana. Ya no me importa. Y era verdad. Por primera vez en años, realmente no me importaba lo que pensaran. Yolanda agarró su vaso térmico y su cartera. Caminó hacia la puerta y antes de salir se dio vuelta. Vas a volver, dijo con seguridad. Vas a durar 2 semanas en ese pueblo y vas a volver rogando que te deje volver a vivir acá. Puede ser, respondí tranquila. O puede ser que descubra que debí irme hace 8 años. Supongo que vamos a averiguarlo. Ella salió dando un portazo. El sonido resonó en toda la casa. Después quedó el silencio. Me senté otra vez en la silla. Las piernas me temblaban. Todo el cuerpo me temblaba. No podía creer lo que acababa de pasar. No podía creer que había hablado así. Que había dicho todas esas cosas que llevaba años guardando. Teresa se sentó a mi lado y me abrazó. Estoy orgullosa de vos, susurró. Mamá estaría orgullosa de vos. Y entonces lloré otra vez. Pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de alivio. El día siguiente lo pasé empacando. Teresa tenía razón. Toda mi vida cabía en una bolsa grande y una mochila. Ropa, algunos libros viejos que había traído de mi antigua casa, las fotos de Eduardo, un rosario que me había regalado mi madre antes de morir, y nada más. 8 años viviendo acá y no había acumulado nada. No había dejado marca. Era como si nunca hubiera estado. Yolanda no volvió a almorzar. Llamó diciendo que tenía mucho trabajo. Rodrigo tampoco apareció. Supuse que ella le había contado todo y él había decidido mantenerse al margen como siempre. Teresa y yo comimos solas. Preparé un guiso simple con lo que había en la heladera. Comimos en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. Por la tarde fui al banco. Teresa me acompañó. Hablé con un empleado y le expliqué que quería revocar la autorización que le había dado a mi hija para cobrar mi pensión. El hombre me explicó el proceso. Necesitaba llenar unos formularios, presentar mi documento, firmar varias veces. Me dijo que el cambio iba a tardar 1 mes en procesarse, así que Yolanda todavía iba a poder cobrar este mes. Pero el próximo, el dinero iba a depositarse directamente en mi cuenta. $420. Era mucho más de lo que había tenido en años. Con eso podía vivir tranquila en el campo. Podía ayudar a Teresa con los gastos. Podía comprarme ropa nueva si la necesitaba. Podía tener dignidad económica otra vez. Cuando volvimos a la casa, Rodrigo estaba sentado en la sala. Era raro verlo a esa hora. Normalmente llegaba mucho más tarde. Me miró cuando entré, pero no dijo nada. Teresa subió a terminar de ordenar sus cosas, y yo me quedé parada en el marco de la puerta mirándolo. Yolanda me contó, dijo finalmente. ¿Qué te vas? Sí. Me voy mañana. Me senté en el sofá individual. El que alguna vez había intentado usar y del que Alma me había echado con su comentario sobre la ropa en el tendedero. ¿Es por lo de ayer? ¿Por los productos del campo? Rodrigo dejó el teléfono sobre la mesa de centro y me miró con algo parecido a la culpa en los ojos. No es solo por eso. Es por muchas cosas que se acumularon durante años. Hice una pausa. Rodrigo, vos siempre fuiste amable conmigo. Nunca me trataste mal. Pero tampoco me defendiste nunca. Nunca dijiste nada cuando tu madre ocupaba mi lugar. Nunca dijiste nada cuando Yolanda me hablaba como si yo no importara. Yo no me meto en esas cosas. Son problemas entre ustedes. Él bajó la mirada. No meterse también es una elección, Rodrigo. Es elegir un lado. Y vos elegiste el lado de tu madre. Elegiste el lado de Yolanda. Y está bien.
Ella es tu esposa. Alma es tu madre. Pero yo también soy parte de esta familia. O lo era. Francisca, vos siempre vas a ser parte de esta familia. Sos la abuela de mis hijos. Rodrigo se inclinó hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas. ¿Qué hijos, Rodrigo? Ustedes no tienen hijos. Llevan 6 años casados y no tienen hijos. Así que ni siquiera tengo ese rol. Solo soy la mujer que vive en el cuarto de arriba y limpia la casa. Él no supo qué responder. Se quedó callado mirando el piso. No te estoy culpando, continué. Ya no culpo a nadie. Solo estoy tomando una decisión que debí tomar hace tiempo. Me voy a un lugar donde puedo vivir en paz. Donde puedo tener mi espacio. Donde puedo ser yo misma sin pedir permiso. ¿Y si Yolanda quiere que vuelvas? ¿Si te pide que vuelvas? Entonces vamos a hablar. Pero bajo otras condiciones. No vuelvo a ser invisible. No vuelvo a aceptar migajas. No vuelvo a vivir con miedo. Me levanté del sofá. Tengo que seguir empacando. Subí a mi habitación y cerré la puerta. Me senté en la cama y miré alrededor. 8 años había dormido en esta cama. 8 años había mirado estas paredes blancas. 8 años había vivido en este espacio pequeño que nunca se sintió como hogar. Y mañana iba a irme. Mañana iba a cerrar esta puerta por última vez. Esa noche Yolanda llegó tarde. Pasadas las 10. Escuché sus pasos subiendo las escaleras. Escuché cómo se detenía frente a mi puerta. Esperé a que tocara. Esperé a que entrara. Pero no lo hizo. Solo se quedó ahí parada unos segundos y después siguió hasta su habitación. A la mañana siguiente me desperté temprano. Bajé y preparé el desayuno por última vez. Café para Rodrigo. Té para Yolanda. Tostadas. Todo como siempre. Pero sabiendo que era la última vez. Teresa bajó con su bolsa lista. Había guardado los productos que quedaban en una bolsa más pequeña para llevarlos con nosotras. Los chorizos, el tocino, la miel, las nueces. Todo lo que Yolanda no había podido regalar. Yolanda apareció ya vestida. Se sentó a la mesa y tomó su té en silencio. Rodrigo también bajó. El ambiente era tenso. Pesado. Nadie hablaba. El colectivo sale a las 11, dije mirando el reloj de la cocina. Eran las 9:30. Tenemos que salir en media hora para llegar a la terminal. Yolanda dejó su taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. El sonido hizo que todos nos sobresaltáramos. ¿De verdad te vas a ir?, preguntó mirándome por primera vez desde que había bajado. Sí, me voy. Sostuve su mirada. ¿Y si yo te pido que no lo hagas? Su voz sonaba diferente. Más suave. Casi vulnerable. ¿Por qué querrías que me quedara, Yolanda? ¿Para seguir haciendo las tareas de la casa? ¿Para seguir siendo invisible? Le devolví la pregunta. Porque sos mi madre. Ella bajó la vista. Y aunque no lo parezca, sí me importás. Si te importara, no me hubieras tratado como me trataste. Si te importara, no me hubieras quitado mi pensión. Si te importara, no le hubieras dado mis regalos a otra persona. Sentí las lágrimas acumulándose, pero no las dejé caer. Ya había llorado suficiente. Yolanda, yo te quiero. Siempre te voy a querer. Sos mi hija. Pero no puedo seguir viviendo así. Me está matando de a poco. ¿Y en el campo vas a estar mejor? ¿En ese pueblo donde no hay nada? Su voz volvió a tener ese tono defensivo. En ese pueblo voy a tener paz. Voy a tener mi dinero. Voy a tener mi espacio. Voy a tener a alguien que me ve. Que me valora. Eso es más de lo que tengo acá. Teresa se levantó de la mesa y llevó su taza al fregadero. Francisca, deberíamos ir preparándonos. No queremos perder el colectivo. Subí a mi habitación por última vez. Agarré mi bolsa y mi mochila. Miré alrededor una vez más. Esta habitación que nunca fue mía. Este espacio que nunca se sintió como hogar. Y me di cuenta de que no sentía tristeza. Sentía alivio. Bajé las escaleras con mis cosas. Teresa ya estaba esperando en la puerta. Yolanda estaba parada en medio de la sala. Rodrigo se había ido al trabajo.
Nos había dicho adiós con un abrazo incómodo y se había ido rápido. Como siempre. Bueno, supongo que esto es una despedida, dije dejando las bolsas junto a la puerta. Yolanda caminó hacia mí. Por un momento pensé que iba a abrazarme, pero se detuvo a medio metro de distancia. ¿Vas a llamar?, preguntó. Sí, voy a llamar. Pero no sé cuándo voy a volver a visitarte. Necesito tiempo. Necesito sanar. Fui honesta. Después de todo lo que había pasado, no tenía sentido mentir. Está bien. Ella asintió. Mamá. Hizo una pausa como si estuviera buscando las palabras correctas. Lamento si alguna vez te hice sentir que no importabas. Alguna vez no, Yolanda. Todos los días. Todos los días durante 8 años. No iba a dejarla escapar tan fácil. Si realmente lo lamentás, pensá en eso. Pensá en cómo me trataste. Y si algún día tenés hijos, tratá a tu suegra mejor de lo que me trataste a mí. Agarré mis bolsas y salí de la casa. Teresa me siguió. No miré atrás. No quise ver si Yolanda estaba en la puerta. No quise ver si lloraba o si se quedaba impasible. Solo seguí caminando. El taxi que Teresa había llamado nos esperaba en la esquina. Subimos y le dimos la dirección de la terminal. Durante el viaje ninguna de las dos habló. Yo miraba por la ventana viendo pasar las calles de esta ciudad donde había vivido tantos años. Esta ciudad que ya no se sentía como mi hogar. En la terminal compramos los pasajes. $45 cada uno. Teresa insistió en pagar el mío, pero yo no la dejé. Usé parte de los $40 que me quedaban. Pronto iba a tener más. Pronto iba a tener mi pensión completa. El colectivo salió puntual a las 11. Me senté junto a la ventana. Teresa se sentó a mi lado. Mientras el colectivo dejaba atrás la ciudad y empezaba a adentrarse en las rutas rurales, sentí algo extraño en el pecho. No era tristeza. No era exactamente alegría. Era algo intermedio. Era la sensación de estar cerrando un capítulo y abriendo otro. Era la sensación de estar viva otra vez. El viaje duró 7 horas. 7 horas mirando por la ventana cómo la ciudad se convertía en pueblos, los pueblos en campos, los campos en horizonte infinito. Teresa dormitaba a mi lado. Yo no podía dormir. Tenía la mente demasiado ocupada procesando todo lo que había pasado en los últimos 2 días. Todo lo que había cambiado. Todo lo que había decidido. Llegamos al pueblo cuando el sol ya empezaba a bajar. El colectivo nos dejó en la plaza principal. Una plaza pequeña con árboles viejos, bancos de madera y una iglesia blanca al fondo. Todo se veía exactamente como lo recordaba de mis visitas anteriores. Tranquilo. Simple. Real. Teresa cargó su bolsa y yo cargué las mías. Caminamos 4 cuadras hasta su casa. Una casa de adobe con techo de tejas, ventanas de madera pintadas de verde, un jardín al frente lleno de plantas y flores. La puerta principal era pesada, antigua, con una cerradura grande que chirrió cuando Teresa la abrió. Bienvenida a tu nuevo hogar, dijo haciéndose a un lado para dejarme pasar. Entré y el olor me golpeó de inmediato. Olía a limpio, a hierbas secas, a leña, a comida casera. Olía a hogar de verdad. La sala era pequeña pero acogedora. Había un sofá viejo pero cómodo, una mesa de madera maciza, cortinas de tela floreada, fotos en las paredes. Fotos de nuestra familia. De nuestros padres. De nosotras cuando éramos niñas. De Eduardo. De momentos que ya no existían pero que seguían vivos en esas imágenes. Tu habitación está por acá. Teresa me guió por un pasillo corto. Abrió una puerta y entramos a un cuarto luminoso con una ventana grande que daba al jardín trasero. Había una cama matrimonial con un cubrecama tejido a mano, un armario de madera, una mesita de noche con una lámpara, una silla junto a la ventana. Las paredes eran de un color crema suave. Había un cuadro de girasoles colgado sobre la cama. Es hermoso, susurré. No podía creer que esto fuera para mí. Que este espacio amplio, luminoso, cálido, fuera mi nueva habitación. Podés decorarlo como quieras. Cambiar lo que no te guste. Esto es tuyo ahora. Teresa dejó mi bolsa sobre la cama. Descansa un rato. Yo voy a preparar algo para cenar. Me quedé sola en la habitación.
Me senté en la cama y la probé. Era firme pero cómoda. Mucho mejor que la cama angosta y dura en la que había dormido durante 8 años. Me levanté y abrí el armario. Estaba vacío, esperando mi ropa. Empecé a desempacar. Colgué mis pocas blusas. Doblé mis pantalones. Guardé mi ropa interior en los cajones. Todo tenía su lugar. Todo cabía con espacio de sobra. Cuando terminé, fui a la ventana y la abrí. Entró aire fresco con olor a tierra mojada y pasto. Afuera podía ver el jardín de Teresa. Los tomates creciendo en sus plantas. Las lechugas en hileras perfectas. Las hierbas aromáticas, albahaca, romero, menta. Más allá estaba el gallinero. Podía escuchar a las gallinas cacareando. Y al fondo, el pequeño corral donde estaban las vacas. Esto es paz, pensé. Esto es lo que significa vivir sin miedo. Sin tensión. Sin tener que medir cada palabra. Sin tener que caminar en puntas de pie en tu propia casa. Bajé a la cocina. Teresa estaba preparando una sopa. Había cortado verduras frescas del jardín. Zanahorias, papas, zapallo, apio. Todo se cocinaba en una olla grande sobre la cocina a leña. El vapor subía llenando la cocina de un aroma que me recordó a mi infancia. A cuando mamá cocinaba para nosotras. ¿Puedo ayudar?, pregunté. ¿Podés poner la mesa? Los platos están en ese armario. Teresa señaló con la cabeza sin dejar de revolver la olla. Saqué 2 platos hondos. 2 cucharas. 2 vasos. Puse todo en la mesa de la cocina. Una mesa redonda de madera con 4 sillas. Busqué servilletas y las puse también. Todo era simple. Todo era básico. Pero todo se sentía correcto. Cenamos despacio. Sin prisa. Hablamos de cosas pequeñas. Del viaje. Del jardín. De los animales. De los vecinos que querían conocerme. Teresa me contó que la señora Mercedes, la del cumpleaños 90, hacía las mejores empanadas del pueblo y que seguramente iba a traerme algunas cuando se enterara de que yo estaba viviendo acá. Después de cenar lavamos los platos juntas. Yo lavaba, ella secaba. Como cuando éramos niñas y mamá nos ponía a ayudar después de las comidas. Era un ritual simple pero reconfortante. Algo que no había hecho en años porque en la casa de Yolanda yo siempre lavaba sola mientras ellos se iban a la sala. Esa noche me acosté temprano. Estaba cansada del viaje y de todo lo emocional que había sido la despedida. Me puse el camisón, apagué la luz y me metí en la cama. Las sábanas olían a lavanda. Teresa debía haberlas guardado con saquitos de hierbas como hacía mamá. Cerré los ojos esperando quedarme dormida rápido. Pero no pude. No por ansiedad o tristeza, sino porque me sentía extrañamente despierta. Alerta. Viva. Abrí los ojos y miré el techo. No era blanco como el de mi habitación anterior. Era de madera. Podía ver las vigas. Podía ver las texturas. Había vida en ese techo. Me levanté y fui a la ventana. Afuera estaba oscuro, pero podía ver las estrellas. Miles de estrellas que nunca podía ver en la ciudad por la contaminación lumínica. Eran tantas que parecían imposibles. Como un manto brillante extendido sobre el mundo. Me quedé ahí parada mirando el cielo durante mucho tiempo. Pensando en todo lo que había dejado atrás. Pensando en todo lo que tenía por delante. Y por primera vez en años, sentí esperanza. Esperanza real. No la esperanza vacía de que las cosas mejoraran mágicamente, sino la esperanza concreta de que yo había tomado las decisiones correctas. De que mi vida podía ser diferente porque yo la había hecho diferente. Los días empezaron a pasar con una rutina nueva. Me levantaba temprano con Teresa. Desayunábamos juntas. Ella salía a atender los animales y yo limpiaba la casa o preparaba el almuerzo. Por las tardes tomábamos mate en el jardín mientras ella tejía y yo leía los libros viejos que había encontrado en su biblioteca. Los vecinos empezaron a visitarnos. La señora Mercedes vino con sus empanadas. Don Julio, el que había vendido su campo, venía a veces a tomar mate y contar historias de cuando éramos todos jóvenes. Y entonces conocí a Juan. Era un hombre de 67 años, viudo desde hacía 3. Vivía a 2 cuadras de la casa de Teresa.
Había sido maestro en la escuela del pueblo durante 40 años. Ahora estaba jubilado y pasaba sus días leyendo, caminando y cuidando su jardín. Lo conocí en la plaza. Yo había ido a caminar sola una tarde. Necesitaba tiempo para mí, para procesar todo, para acostumbrarme a esta nueva vida. Él estaba sentado en un banco leyendo un libro. Cuando pasé junto a él, levantó la vista y me saludó. Buenas tardes. Usted debe ser la hermana de Teresa. Todo el pueblo habla de su llegada. Me reí. Así de chico es este lugar, ¿no? Todos saben todo. Así es. Pero no es malo. Significa que a nadie le falta nada porque todos cuidan de todos. Se levantó y me extendió la mano. Juan Olivares. Francisca Salinas. Estreché su mano. Era una mano cálida, firme, honesta. ¿Le molesta si camino con usted? Estaba por dar una vuelta a la plaza. No me molesta para nada. Y así empezó. Caminatas por la plaza que se convirtieron en rutina. Conversaciones sobre libros, sobre la vida, sobre pérdidas y esperanzas. Juan era un hombre tranquilo. No intentaba impresionarme. No fingía ser algo que no era. Solo era él mismo. Y yo podía ser yo misma con él. Sin máscaras. Sin miedo. Los meses pasaron. Mi pensión empezó a llegarme completa como había tramitado. $420 cada mes que yo podía usar como quisiera. Le daba 200 a Teresa para ayudar con los gastos de la casa. Los otros 220 los usaba para mis cosas. Ropa nueva. Libros. Pequeños lujos que nunca me había podido permitir. Me sentía rica. No por el dinero, sino por la libertad que ese dinero representaba. Yolanda llamó algunas veces durante los primeros meses. Conversaciones cortas, incómodas, llenas de silencios. Ella preguntaba cómo estaba. Yo respondía que bien. Ella contaba cosas de su vida. Yo escuchaba. Pero había una distancia entre nosotras que no se podía cerrar con llamadas telefónicas. Una distancia que había crecido durante años y que iba a necesitar tiempo para sanar. Si es que podía sanar. Un día, 6 meses después de haberme ido, estaba en el mercado del pueblo comprando verduras. Y la vi. A Yolanda. Estaba parada en el puesto de frutas mirando las manzanas. Se veía cansada. Demacrada. Tenía ojeras profundas. El pelo sin brillo. La ropa arrugada. Me acerqué despacio. Ella no me había visto todavía. Yolanda, dije suavemente. Ella se dio vuelta sobresaltada. Cuando me vio, su cara pasó por varias emociones. Sorpresa, vergüenza, algo parecido a la tristeza. Mamá, ¿qué haces acá? Vivo acá. ¿Vos qué haces en el pueblo? Vine a... Hizo una pausa. Vine a verte. Fui a lo de la tía Teresa, pero me dijo que estabas en el mercado. Nos quedamos paradas ahí en medio del mercado mirando a la gente pasar alrededor nuestro. El silencio entre nosotras era espeso. ¿Querés que hablemos? Le pregunté. Ella asintió. Fuimos hasta la plaza y nos sentamos en un banco. El mismo banco donde había conocido a Juan. Mamá, empezó ella, las cosas están mal. Muy mal. ¿Qué pasó? Rodrigo perdió su trabajo hace 2 meses. No encuentra nada nuevo. Tenemos deudas. La casa. Creo que vamos a perder la casa. Yolanda tenía lágrimas en los ojos. Y Alma está enferma. Muy enferma. Necesita cuidados constantes. Yo trabajo todo el día y cuando llego tengo que ir a cuidarla. Estoy agotada. No duermo. No como bien. Estoy sola.